Bueno, muy bien, como les había dicho antes, entonces ahora vamos a hacer una comparación entre los materiales con el sombreador Blinn y con el sombreador anisotrópico. Básicamente para tratar de entender qué es el concepto de sombreador, de shader, ¿ok? Entonces yo voy a borrar esta esferita de la escena y me voy a quedar solamente con dos de ellas. O con las tres. Vamos a usar el Fong y vamos a usar esta, es el anisotrópico, y esta de acá es el Blinn. Es el Blinn, que vamos a dejarla al 100% opacity, así la vemos rellenita. Muy bien. Vamos a alinearla, así nos queda bien. Entonces centro de ahí. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un render de esto. Fíjense, hasta ahora la única diferencia que tenemos es que en la primera bolita de la izquierda, el Blinn, tenemos un brillo duro, o sea, un especular bastante duro, dado que la superficie que le adjudicamos a este material es bastante pulida. El del medio sería un material Fong y el otro es el material, el medio es un anisotrópico y el otro es un material Fong. Entonces vamos a ver cómo funcionan los brillos en cada uno de ellos. Lo que voy a hacer es ingresarle los mismos valores del Blinn a los otros materiales para que veamos por comparación cuál es la diferencia. Entonces, en el Blinn tengo un specular level de 60 y un glossiness de 85. En el anisotrópico voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un 60 y un 85 de glossiness. Fíjense que ya desde el material, desde la bolita, el brillo es un poco más alargado que el Blinn. Y además hasta cambió el color también. Bueno, todavía yo no le adjudiqué el color. Pero la diferencia del anisotrópico es, esencialmente, es la forma que tiene ese brillo. Yo lo que voy a hacer es copiar el color del brillo especular que tengo en el Blinn para adjudicárselo al anisotrópico. Esto se hace de la siguiente manera. Panel de las creaciones. En la última pestaña, que son las utilidades, el color clipboard, voy a arrastrar el color del especular hasta copiarlo ahí, le voy a decir que lo copie, entonces lo voy a tener puesto en esta paletita, enciendo el material anisotrópico y lo arrastro entonces al brillo especular y lo digo que lo vuelva a copiar. Entonces ahora sí tengo en los dos materiales el mismo color. Entonces me voy a acercar a estas dos, vamos a hacer el render y notemos la diferencia. Básicamente la forma del brillo y un poco la tonalidad y lo que sería el soften. Fíjense que en la bolita de la izquierda el brillo es mucho más duro, mientras que en la bolita de la derecha, además de ser alargado, y en este momento es como un alargado vertical, la gradación que hay entre su parte más fuerte, lo que sería el hot spot, vamos a decir, hasta la parte fría, me está generando como una aureola de degradé, mientras que en el otro el corte es más abrupto. El anisotrópico lo que hace es alargar el brillo. Acá tenemos entonces abajo, en el specular highlight, tenemos la curva con una representación axonométrica a 45 grados, en donde nos va a representar la altura de este brillo, lo mismo que hacía el Blinn, pero fíjense que el Blinn lo hace con una representación de curva 2D, mientras que el anisotrópico me está mostrando como si fuera una representación 3D axonométrica. Entonces nos va a dar la altura y la gradación que hay desde la parte más alta, que sería el hot, la parte más caliente del brillo, hasta la parte más fría, que es donde se va disolviendo en la superficie. La anisotropía es cuán alargado es ese brillo. Por defecto me viene un valor de 50. Si yo le pongo un valor de 85, lo va a hacer todavía más finito, va a ser como una línea. Si lo pongo en un valor de 100, directamente va a hacer como una rayita. Vamos a verlo acá, en el slot. ¿Ven cómo se transformó el brillo literalmente en una raya? Yo voy a repetir el render. Y entonces ahí tenemos la diferencia de lo que nos está pasando. Y después el otro valor que hay que tener en cuenta es la orientación. En este caso, vayamos al render, el brillo está siendo vertical,
Y entonces, donde en el último valor de abajo, donde tengo la orientación, que por defecto viene 0, le puedo dar la orientación que quiera. Vamos a darle 30 grados. Y entonces vamos a ver ahora, ¿ven? Ahí giró entonces 30 grados en sentido antihorario. Siempre los valores positivos giran en valor antihorario. Esa sería la diferencia esencial entonces entre un blin y un anisotrópico. No vamos a hablar mucho más de eso porque realmente no tiene sentido. Vamos a ver cómo trabaja el fondo. Entonces, también vamos a darle un 60 de specular y vamos a darle un 85 de glossiness. Y vamos a hacer entonces el render correspondiente. Yo me voy a acercar las bolitas, así las vemos todas en primer plano. Bien, veamos. Aparentemente no se ve demasiada diferencia en este caso, en el material. Vamos a darle menos dureza al brillo, porque yo creo que ahí lo vamos a empezar a notar un poco más, o sea, menos glossiness. Vamos a darle un 45 y vamos a hacer lo mismo entonces con el anisotrópico. Vamos a darle 45 acá también y vamos a darle 45 al blin, siempre para entonces mantener los tres materiales iguales y poder comparar entre sí. Bueno, vamos a ver un poco más. El Phong, lo que viene por defecto es lo que llamamos entonces el soften, que le está dando un 0,1, que es el suavizado que hay entre el brillo duro y su enfriamiento, vamos a decir, en la superficie. Otra cosa que estamos viendo acá, que a ver, vamos a ver la luz, vamos a orientarla más en el centro. Bueno, acá todavía no se puede notar demasiado la diferencia entre uno y otro. Entonces lo que yo voy a trabajar desde el Phong es darle en principio mayor cantidad de soften. A ver qué es lo que hace. Bueno, casi es imperceptible. Esto verdaderamente deberíamos trabajarlo más en profundidad, ¿sí? Para que podamos entender bien cómo es, cuál sería la diferencia entre un blin y un Phong. Por defecto sé que el Phong, y esto es un conocimiento que me ha transmitido, que es un sombreador ideal para cierto tipo de metales y los plásticos. Realmente para que esto funcione tendríamos que, para que funcione, no es que no esté funcionando, para verlo tendríamos que darle las atribuciones de relieve, coloración y demás propias de un material plástico, y de ciertos metales también funciona muy bien, para poder entender cuál es la diferencia entre un Phong y un blin. De todas maneras, yo les había dicho que el blin por defecto es un material que funciona bastante bien para todos los materiales, o sea, tanto sea un metal como sea una madera, como sea un plástico, un papel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahora estas diferencias las vamos a dejar acá porque quiero entrar en la parte de mapas, que es algo muy importante que tenemos que saber, y después, más adelante, ya directamente nos vamos a meter entonces en las plantillas específicas de los materiales que vienen para 3D Studio con su motor de render Mental Ray. Antes de cerrar esta segunda parte, vamos a hacer un repaso por los parámetros extendidos, que es la cortina siguiente que tenemos aquí abajo. Voy a trabajar con el material blin, con el primero. Entonces voy a extender la cortina y vamos a hacer un punteo por cada uno de ellos. Fíjense, abrimos y dice Advanced Transparency. Acá lo que nos está dando es la posibilidad de trabajar un poco más la cualidad de transparencia que estaba íntimamente ligada, o que está íntimamente ligada, mejor dicho, al valor de opacidad en los parámetros básicos del sombreador. En el Advanced Transparency lo que me permite es que el material se haga parcialmente transparente o totalmente transparente en el interior o en el exterior. A diferencia de la opacidad, que lo que hace es genera que todo el objeto sea opaco uniformemente. Entonces, ¿cómo sería? Acá viene el fall-off,
que es la opción que tenemos. Por defecto viene in y el AMT, el aumento, viene en 0, vamos a darle un 50. Y fíjense que en el slot me está diciendo que en el centro es transparente y en los bordes sigue siendo sólido, por así decirlo. Vamos a hacer el render. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento en esta esfera. Fíjense que los bordes están recibiendo la sombra, o sea, los bordes están duros y en el centro se está generando la transparencia que me permite ver la propia sombra del objeto que está proyectando. Yo voy a cambiar la vista para que haya interposición. Voy a apretar la tecla F4 para que ver la bolita que está siendo transparente. Y entonces, ahora sí, vamos a repetir el render. Bien, entonces acá sí se ve más claramente. Donde le está pegando la luz, que es justamente el borde de la superficie, tengo una tonalidad amarilla saturada. Y en el medio, en este caso, bueno, que le está dando la sombra, se ve transparente y me permite ver el objeto que hay a través de él. Lo mismo en su parte de sombras, en donde los bordes son bien definidos. Entonces, simplemente lo que está ocurriendo es que el material está tomando la transparencia solamente en el centro, dejando que los bordes sigan siendo 100% opacos. Esta opción se puede invertir y le podemos decir que sea out, entonces ahí va a tender a desaparecer los bordes y el centro lo va a dejar transparente. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Tal vez en este render no se aprecia mucho porque el contraste justamente que estoy teniendo con el fondo es negro, entonces no me permite visualizarlo. Voy a darle mayor cantidad, en vez de que sea un 50, que sea un 100, que es el rango máximo. Y voy a repetir la acción, entonces ahí sí se ve más claramente. Como que el borde se viera blureado, por así decirlo, borroso. Se está desvaneciendo, mientras que en el interior se ve sólido. Si yo ahora entonces interpongo la bolita con la otra, fíjense que en el centro está siendo sólida y lo que me está mostrando es la sombra, cómo se proyecta. Mientras que en los bordes se hace un poquito más transparente. Eso es lo que hace el fall off. Al lado tenemos la posibilidad de que la zona que es transparente, yo la voy a dejar en el in, filtre el color de la luz. Entonces, para eso voy a decirle que el environment sea blanco, así lo vemos más clarito. Vamos a hacer un render, yo entonces le dije que sea el 100% dentro transparente. Entonces ahí se ve bien claramente cuál es la diferencia. Y fíjense que a través de la bolita se ve el fondo blanco y se ve el piso, que es un color gris. Ahora bien, si yo le digo que lo que está a través de ese filtro, en vez de que sea gris, sea, por ejemplo, una tonalidad rojo, siempre podemos previsualizar el efecto en el slot, en la bolita de nuestro editor de materiales, y si no, hacer un render. Eso es lo que está pasando. En la superficie que es transparente me está cambiando el color de la luz, tanto en la proyección como en la sombra. También está como alterando lo que sería la superficie del difuso, de la piel de este material. Y acá tenemos tres posibilidades. Que el filtro sea una mezcla sustractiva o una mezcla aditiva. O la que viene por defecto es la que no altera, digamos, el color. La sustractiva lo que va a hacer es tiende a oscurecer. Las mezclas sustractivas son las mezclas que quitan la posibilidad de reflejar luz. Vamos a hacer el render. Y además me lo tiró a un color frío, como que le cambió la temperatura, cambió radicalmente la temperatura. De rojo se fue a azul. Y la mezcla aditiva me va a multiplicar las ondas de luz. Entonces va a dar la sensación de que el material es autoiluminable. Es un mayor, es un amarillo más iridiscente, por así decirlo. Eso sería todo lo que es el filtro. Y si lo dejamos en la primera opción, lo que hace es respeta tal cual el color que nosotros habíamos elegido en la paleta de colores. Al lado tenemos la opción de wire y la opción de size, que es el tamaño, el grosor que va a tener la malla de alambre si nosotros seteamos más arriba la casilla que dice wire y que me transforma esta bolita en una bolita hecha de malla de alambres. Le voy a quitar las propiedades de transparencia para que la veamos entonces llena completamente. Le vamos a sacar la propiedad de filtro, para eso tendríamos que ir entonces al negro y que quede en un gris medio, y vamos a hacer el render. Primero, para ver cómo está, es to size también para que la veamos de los dos lados. Entonces ahora tenemos esa bolita
generada en malla de alambres. Yo me voy a acercar y voy a hacer de vuelta el render para que lo veamos más en primer plano. Ahí la tenemos. Entonces, volviendo a la opción de abajo de Wire, el tamaño, lo que nos está diciendo es qué tamaño queremos que tenga en dos unidades de medida posibles. Una en píxeles, que es la que viene tildada por defecto, y la otra en unidades métricas, que tendrán que ver con las unidades métricas que ustedes estén manejando en la escena. Vamos a ver el último render y vamos a hacer un clon para tenerlo de reserva y poder comparar. Y entonces ahora sí, me voy a ir al editor materiales y en vez de 1 le voy a decir que sea 4 y voy a hacer el render de vuelta. Con la tecla F9 repito el render. Ahí. Bien, bueno, es clarísima la diferencia, ¿no? Entre uno y otro. En este caso, el valor numérico que se está manejando son 4 píxeles, la relación que tiene entonces de acuerdo a la resolución del render que yo estoy sacando, de la imagen que yo estoy sacando, que eso lo vamos a ver más adelante en la etapa de renderización. Ahora bien, ¿qué pasa si lo dejo que sean 4 unidades? Esto va a corresponder en el seteo que yo tenga de unidades en mi escena. Fíjense, se me hizo completamente sólida. ¿Por qué? Porque evidentemente 4 unidades es un grosor, un espesor tan amplio que no me está permitiendo ver los espacios vacíos entre sí. Entonces, a lo mejor el equivalente a 3 píxeles sería, qué sé yo, 0,05 unidades, por decir cualquier cosa. Bueno, ahí se me hizo muy finito. Vamos a probar 0,5 y ver qué es lo que pasa. Bien, ahí está. Entonces esto sería más o menos la equivalencia de 4 píxeles. De todas maneras, esto lo tienen que probar en el momento de hacer el render, que es lo que estoy haciendo yo. O sea, no hay una fórmula matemática para establecer en primera instancia cuál es el grosor o cómo sacarlo. Simplemente hay que hacer la prueba, tomarse el trabajo y llegar al grosor que necesitamos haciendo 2 o 3 pruebitas, renders y no mucho más que eso. Entonces vamos a cerrar esta segunda etapa acá y ahora sí, en la tercera vamos a dedicarnos específicamente a lo que son los mapas y específicamente al canal difuso, o sea, cómo poner texturas en nuestro material.